Me quedé tarde en la oficina y mi jefe cerró la puerta para hablar con sinceridad. Pero lo que salió de su boca fue una bomba que me dejó sin aliento. Enrique. Sé que eres gay. Y yo también lo soy. ¿Y si no hacemos algo? Esto nos va a destruir a los dos. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Porque en Santander, donde el mar del Cantábrico lame las rocas con la misma frialdad que el viento del norte, nadie dice algo así sin que el mundo se tambalee. ¿Y yo? Que había pasado 32 años enterrando mi verdad bajo capas de sonrisas falsas y noches solitarias. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, exponiendo el abismo que siempre había fingido ignorar. Pensé que esa noche sería como tantas otras, papeleo acumulado. El zumbido de los fluorescentes y el eco distante de las olas rompiendo contra el muelle. Santander no perdona las debilidades, es una ciudad de fachadas elegantes. De familias que se reúnen en la plaza porticada los domingos para presumir de normalidad. Donde el orgullo gay se celebra en junio con banderas arcoíris que se guardan rápido en los cajones al día siguiente. Yo era Enrique Ruiz. Contable en una firma de seguros en el centro. Soltero por elección, decían mis tíos. Hijo ejemplar que enviaba postales a su madre en Torrelavega cada Navidad. Pero en realidad, era un hombre que se despertaba con el corazón acelerado, revisando el historial del navegador como un criminal, borrando huellas de perfiles en apps que prometían conexión sin promesas. Tomás era mi jefe desde hacía 2 años. Un tipo de 40 y pico, con esa mandíbula cuadrada y ojos grises que parecían haber visto tormentas peores que las del Golfo de Vizcaya. Alto, con el pelo salpicado de canas que le daban un aire de profesor de literatura en lugar de ejecutivo. Siempre vestía trajes que olían a colonia cara y a sal marina. Lo admiraba en secreto, su forma de manejar reuniones. Cortante pero justo. Como si cada decisión fuera una ola que había que surfear con precisión. Pero nunca imaginé que detrás de esa coraza había un hombre como yo, atrapado en el mismo laberinto. Aquella tarde, cuando el reloj marcó las 8 y el resto del equipo ya había huido al calor de sus hogares, me pidió que me quedara. Hay algo que debemos aclarar, dijo. Y su voz tenía un filo que no era de enfado, sino de urgencia. Cerró la puerta con un clic que resonó como un candado en mi pecho. La oficina era un rectángulo de cristal y acero, con vistas al puerto donde los barcos pesqueros se mecían como recuerdos olvidados. Se sentó frente a mí. No en su escritorio imponente, sino en la silla de visitas. Como si quisiera nivelar el terreno. Enrique. He visto cómo miras a Javier en las pausas para el café. No es solo admiración profesional. Mi pulso se disparó. Javier era el becario nuevo. Un chaval de 22 con rizos oscuros y una risa que iluminaba las mañanas grises. Lo había pillado mirándome una vez, en el ascensor. Y desde entonces evitaba sus ojos como si fueran fuego. ¿Cómo lo sabía Tomás? ¿Había estado vigilándome? El pánico me subió por la garganta. Amargo como el café frío que se enfriaba en mi taza. No sé de qué hablas. Mentí. Pero mi voz salió ronca. Traicioné. Él sonrió. No con malicia, sino con una tristeza que me desarmó. Todos mentimos aquí. Enrique. Yo lo hice durante 15 años. Casado. 2 hijos. Una hipoteca en el Sardinero. Hasta que mi mujer lo descubrió en un chat olvidado. Sus palabras cayeron pesadas, como anclas al fondo del mar. Divorciado en secreto. Decían los rumores de la oficina,
Un hombre roto que trabajaba hasta la medianoche para no volver a una casa vacía. Pero ahora lo veía claro, no era fracaso. Era liberación a medias. Pagada con silencio. ¿Y tú? Tú estás al borde. ¿Verdad? Esa forma en que te encorvas cuando hablas de tu familia. Como si cargaras un secreto que te aplasta. Habló de su propia juventud en Bilbao. De fiestas en las que besaba a chicas para tapar el vacío. De la primera vez que se permitió un encuentro en un bar oscuro de Madrid. Solo para volver a casa vomitando de culpa. El mar aquí en Cantabria es traicionero. Enrique. Te arrastras y no sabes nadar. Yo escuchaba. Hipnotizado. Mientras el sol se hundía detrás del faro de Cabo Mayor. Tiñendo la habitación de naranja y púrpura. Por primera vez. Alguien me veía entero. No en pedazos. Pero el alivio duró lo que un suspiro, ¿y si alguien más lo sabe? ¿Y si Javier? Tomás negó con la cabeza. Él no dice nada. Pero tú sí lo harás. Tarde o temprano. Y cuando explotes. Nos arrastrará a todos. Aquella confesión me dejó expuesto. Como si me hubiera desnudado sin tocarme. Salí de la oficina con las piernas temblorosas. El aire salino golpeándome la cara mientras caminaba por el paseo de Pereda. El viento traía risas de parejas paseando. Y por un instante odié su libertad. Llamé a mi hermana Laura. La única que sospechaba algo. Pero colgué antes de que contestara. ¿Cómo explicarle que mi jefe acababa de abrir la caja de Pandora? En casa. Un apartamento modesto en el barrio de La Inmensa. Me serví un vaso de Rioja y me senté frente al balcón. Mirando las luces del ferry hacia Inglaterra. Pensé en mi padre. Muerto hace 10 años de un infarto en la fábrica de astilleros. Un hombre de pocas palabras que me habría mirado con decepción si supiera. Mi madre. Con su rosario y sus rezos por un yerno imaginario. Me rompería el corazón sin querer. Los días siguientes fueron un torbellino de normalidad fingida. En la oficina. Tomás me trataba igual, órdenes secas. Correos impersonales. Pero en sus ojos había un pacto silencioso. Una complicidad que me aterrorizaba y me excitaba a partes iguales. Javier. Ajeno a todo. Me sonreía con esa inocencia que dolía. Y yo desviaba la mirada hacia los balances financieros. Números fríos que no mentían. Por las noches. Soñaba con puertas cerradas. Con confesiones que se convertían en besos robados. Y me despertaba sudando. Con el pene endurecido y el alma hecha trizas. Santander dormía a mi alrededor. Indiferente. Pero yo sentía que las paredes se cerraban. Que el secreto. Una vez rozado. Exigía salir. Una semana después. Llegó la primera grieta real. Mi madre llamó. Como cada viernes. Para recordarme la cena familiar en Nochebuena. Enrique. Trae a alguien. No puedes seguir solo como un lobo. Su voz era un eco de expectativas no dichas. De la presión de ser el hijo varón que perpetúa el linaje. Le mentí algo sobre una amiga de la oficina. Y colgué con el teléfono ardiendo en la mano. Tomás me pilló en la máquina de café. Pálido como un fantasma. Habla conmigo. Murmuró. Y por primera vez. Su mano rozó mi hombro. El contacto fue eléctrico. Un chispazo que me hizo retroceder. No puedo. Susurré. No todavía.
Él asintió. Pero en su mirada vi el mismo abismo que me reflejaba. Así empezó todo, un hilo suelto que se deshacía. Palabra a palabra. Mirada a mirada. No sabía que esa puerta cerrada era solo el principio de un derrumbe que me llevaría al fondo del mar. Las semanas se estiraron como chicle viejo. Pegajosas y difíciles de masticar. En la oficina. El ritmo era implacable, informes de riesgos. Clientes histéricos por pólizas de barcos hundidos en tormentas atlánticas. El clic constante de teclados que ahogaba cualquier susurro interior. Yo me hundía en rutinas. Contando respiraciones para no pensar en la confesión de Tomás. Pero él estaba allí. Omnipresente, en las reuniones donde su voz grave cortaba el aire como un cuchillo. En los emails con asuntos neutros que ocultaban dobles sentidos. Una vez. Al pasar por su despacho. Lo vi inclinado sobre un mapa de Cantabria. Marcando rutas costeras con un lápiz rojo. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal, él sonrió levemente. Y yo sentí un calor traicionero subir por mi cuello. Mi vida fuera del trabajo era un cascarón vacío. Vivía en un segundo piso con vistas al botánico. Donde los árboles se mecían como testigos mudos de mi soledad. Cocina rápida, tortilla de patata recalentada. Series en Netflix para llenar el silencio. Y fines de semana en bares del centro donde bebía cañas solo. Observando a los grupos de amigos sin atreverme a unirme. Santander es una ciudad que abraza. Pero solo si encajas en su molde heterosexual. Católico light. Con acento cántabro que arrastra las R's como promesas rotas. Yo encajaba a medias, mi acento de Torrelavega me delataba como forastero. Y mi forma de caminar, un poco demasiado erguida. Decían, levantaba cejas en las colas del supermercado. La familia era el verdadero yugo. Mi madre. Carmen. Viuda desde que papá se fue. Vivía en un piso diminuto lleno de fotos enmarcadas, bodas. Comuniones. Sonrisas congeladas en gelatina. Cada llamada era una sonda. ¿Has conocido a alguien? Laura dice que hay una chica en su trabajo. Laura. Mi hermana mayor. Era la anomalía, divorciada con una hija. Terca como una mula cántabra. Y la única que me había pillado una vez. Hace años. Con un libro de poesía queer escondido en el cajón. Enrique. No puedes vivir así. Me dijo una vez en un café de la calle Burgos. Su mano apretando la mía bajo la mesa. Pero yo me reí. Desvié el tema a la rabieta de su hija. Y el secreto se quedó enterrado como un tesoro pirata en la bahía. Tomás. En cambio, parecía tenerlo todo bajo control. Hablaba de su exmujer con respeto distante. De sus hijos, un niño de 10 y una niña de 7, con un cariño que me partía el alma. Los veo los fines de semana en su casa nueva. En Pedreña. ¿Es civilizado? Pero yo veía las grietas, las ojeras que no disimulaba el corrector. La forma en que tamborileaba los dedos en las mesas. Como si contara segundos hasta el próximo escape. Una noche. Después de una cena de equipo en La Mulata, mariscos y vino tinto hasta la medianoche. Caminamos juntos hacia el metro. El aire era espeso. Cargado de yodo y confidencias a medias. Ven a mi casa algún día. Dijo de repente. Deteniéndose bajo una farola que parpadeaba como un corazón irregular. Solo para hablar. Mi boca se secó. ¿De qué? Él se encogió de hombros. De puertas cerradas. No fui esa noche. Ni la siguiente.
En su lugar, me perdí en Javier. El becario era un torbellino de juventud, risas contagiosas. Camisas desabotonadas que dejaban ver un pecho liso y bronceado de veranos en Liencres. Me traía cafés sin pedirlo. Comentaba chistes sobre el jefe que me hacían sentir parte de algo. Una tarde. En el archivo. Nuestras manos se rozaron al sacar una carpeta. El tiempo se detuvo, su piel era cálida. ¿Viva? Perdón, murmuró. Pero no retiró la mano de inmediato. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y esa noche me masturbé pensando en él. En Tomás. En un enredo imposible que me dejaba vacío. La presión crecía como la marea alta. En casa. Mi madre insistió en visitarme, traigo fabada. Hijo. No puedes comer esa porquería de microondas. Llegó con ollas humeantes y preguntas veladas. Sentados en mi sofá raído. Con el olor a chorizo llenando el aire. Sacó el tema, tu tío Manuel dice que en la oficina hay rumores. ¿Qué estás? ¿Distraído? Mi estómago se revolvió. ¿Rumores? ¿De qué? Fingí indiferencia. Hablé de deadlines. Pero ella me miró con esos ojos que veían demasiado. Enrique. La vida es corta. Tu padre se fue sin decir adiós. No esperes a ser viejo para ser feliz. Sus palabras me acuchillaron, si supiera qué significaba feliz para mí. Su mundo católico se desmoronaría como un acantilado erosionado. Al día siguiente. En la oficina. Exploté en pequeño. Un error en un cálculo, mío. Por distraerme con la curva del cuello de Javier, y Tomás me llamó al despacho. Cerró la puerta de nuevo. Ese clic maldito. Estás desmoronándote. Dijo. Sin preámbulos. Y me arrastras contigo. Lo miré. Furioso. El resentimiento burbujeando. ¿Y qué quieres? ¿Que lo grite en la plaza? ¿Que invite a Javier a cenar y le cuente todo? Él se acercó. Demasiado cerca. Su aliento a menta y café. Quiero que elijas. O sigues fingiendo y nos hundimos solos. Oh. No terminó la frase. Su mano se posó en mi brazo. Un toque que quemaba. Retrocedí. El pánico mezclándose con deseo. No. Susurré. No aquí. Salí tambaleándome. Pedí el resto del día libre. Caminé por la península de la Magdalena, donde los príncipes jugaban al polo en veranos lejanos. Y me senté en un banco frente al mar, dejando que el viento me azotara. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como las olas. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué en esta ciudad de belleza cruda? ¿El amor tenía que ser un crimen? Llamé a Laura. Por fin. Ven a verme. Sollocé. Ella llegó esa noche, con una botella de sidra y abrazos que olían a hogar. Le conté todo, Tomás. Javier. El peso de las mentiras. Ella escuchó sin juzgar, solo apretando mi mano. Hermano. El mar no se queda quieto. ¿Tú tampoco? Pero el mar traicionero ya había empezado a removerse bajo la superficie. El silencio entre Tomás y yo se volvió un muro invisible, más opresivo que cualquier tormenta de invierno en el faro de Punta del Caballo. En la oficina.
Nos movíamos como fantasmas, yo evitando su despacho. Él delegando tareas a través de correos impersonales. Javier. Bendito sea su candor. Seguía siendo un rayo de sol. Pero ahora cada sonrisa suya era una daga. Una mañana. Me invitó a almorzar en el Mesón Gil. Para charlar de números y tonterías. Acepté. Masoquista que era. Y durante la hora. Entre rabas crujientes y vino blanco de la zona. Hablamos de todo menos de lo obvio. Sus ojos. Marrones como la tierra húmeda de los valles cántabros. Se demoraban en los míos. ¿Sabes? Eres diferente a los demás aquí. Más. ¿Real? Su pie rozó el mío bajo la mesa. ¿Accidental o no? Salí de allí con el cuerpo en llamas. El alma en cenizas. La familia no ayudaba. La cena de Nochebuena se acercaba como una sentencia. Mi madre, en su afán por arreglarme, invitó a la hija de una vecina, Marta. Maestra de primaria. Con pecas y una risa nerviosa. Es maja. Enrique. Dale una oportunidad. Laura. Aliada secreta. Me cubrió, mamá. Él está saliendo con alguien de la oficina. Pero el daño estaba hecho, pasé la víspera de Navidad en mi apartamento. Bebiendo orujo solo. Mirando villancicos en la tele que hablaban de amor puro. De nacimientos milagrosos. El teléfono vibró, un mensaje de Tomás. Feliz Navidad. Recuerda, las puertas se abren desde dentro. Lo borré. Pero las palabras se clavaron como espinas. Enero trajo niebla espesa. Del tipo que envuelve Santander en un sudario gris. Haciendo que las calles parezcan pasillos de un sueño febril. En la oficina. El volumen de trabajo se disparó con las renovaciones de pólizas post-tormenta. Yo me enterraba en Excel. Filas interminables de datos que no juzgaban. Pero Tomás no cejaba. Una tarde de lluvia torrencial. Cuando el Cantábrico rugía como una bestia herida. Me esperó en el aparcamiento subterráneo. Sube al coche. Ordenó. Más suplicante que autoritario. Dudé. Pero el agua me empapaba. Y entré. Su audio olía a cuero nuevo y a tabaco prohibido. Condujo sin rumbo. Por la autovía hacia Castro Urdiales. El limpiaparabrisas batiendo como un corazón acelerado. ¿Por qué huyes? Preguntó al fin. Rompiendo el silencio. Miraba la carretera. No a mí. Pero su perfil era una escultura de tensión. Le conté todo, el miedo a mi madre. El fantasma de mi padre. Las noches en que me odiaba por desear lo que deseaba. Santander me ahoga. Tomás. Es como si el mar me recordara que soy un naufragio. Él aparcó en un mirador desierto. Donde las olas chocaban contra acantilados negros. Apagó el motor. Y el mundo se redujo a nosotros dos. Envueltos en vapor de respiraciones. Yo también lo sentí así. Hasta que dejé de correr. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Dedos entrelazados como raíces hambrientas. No fue un beso, aún no. Pero el roce fue una confesión más profunda que cualquier palabra. Lágrimas mías se mezclaron con la lluvia en el cristal. Volvimos en silencio. Pero algo había cambiado. En las semanas siguientes. Robábamos momentos, un café prolongado en la salita de descanso.
donde sus rodillas se tocaban bajo la mesa, un email con un chiste privado sobre un cliente homofóbico. Javier lo notó. O eso creí, sus invitaciones se espaciaron. Su mirada se volvió cautelosa. Una noche. Solo en casa. Busqué en internet salir del closet en España rural. Foros llenos de historias, rechazos familiares. Trabajos perdidos. Suicidios silenciados. Cerré la laptop. El pánico royéndome las entrañas como ratas en un granero. La Vica CH se acumulaba. Gota a gota. Hasta formar un océano. Mi madre cayó enferma, una gripe que se complicó en neumonía. El tipo que acecha a los mayores en inviernos cántabros. Corrí a Torrelavega. Al hospital de Sierra Llana. Donde el olor a desinfectante me trajo recuerdos de la muerte de papá. Ella yacía pálida. Tubos en la nariz. Murmurando mi nombre. Enrique. Prométeme. Nietos algún día. Su voz era un hilo frágil. Asentí. Mintiendo con la facilidad de un ladrón. Laura me abrazó en el pasillo, ella te quiere tal como eres. Solo dilo. Pero no pude. Volví a Santander exhausto. Cuidando mi secreto como a un hijo enfermo. Tomás me esperó en la oficina al día siguiente. Con una caja de bizcochos de la pastelería de Mario. Para que no te olvides de endulzar la amargura. Comimos en su despacho. Puerta entreabierta por precaución. Hablando de madres y miedos. La mía me desheredó cuando se enteró. Confesó. Pero volvió. Años después. El amor es terco. Sus palabras me dieron a las falsas, quise creerlas. Esa noche. Lo invité a mi apartamento por primera vez. Cenamos paella recalentada. Bebimos vino de Rioja hasta que las inhibiciones se disolvieron. Nos besamos en el sofá. Torpes al principio. Como adolescentes en un cine de los 80. Sus labios eran salados. Urgentes, sus manos. Mapamundis explorando territorios prohibidos. Hicimos el amor en mi cama estrecha. Cuerpos enredados como algas en la marea. Jadeos ahogados por el rumor del tráfico lejano. Al amanecer. Yacíamos sudorosos. Su cabeza en mi pecho. Esto es real. ¿Enrique? Murmuró. Pero el realismo me golpeó como un resacón, ¿y si alguien nos veía? ¿Y si Javier hablaba? El placer se tiñó de paranoia. Y cuando se fue. El vacío regresó. Más hondo. La densa niebla de la Vica CH se espesaba. Y yo. Necio. Seguía respirando en ella. Febrero llegó con vientos que aullaban como almas en pena. Azotando las ventanas de la oficina y llevando ecos de carnaval desde las calles. Nuestra relación, si se podía llamar así, floreció en las sombras, mensajes cifrados a medianoche. Escapadas a moteles en Boho de Piélagos. Donde el anonimato era tan frágil como el papel de los periódicos locales. Tomás era un amante generoso. Atento a cada curva de mi cuerpo como si fuera un informe financiero que necesitaba equilibrar. Me hacía reír con anécdotas de su juventud bilbaína. Me calmaba con caricias que borraban las arrugas del día. Pero el placer era un bálsamo temporal, debajo bullía el veneno de la ocultación. Javier se convirtió en el fantasma entre nosotros. Lo pillé una tarde en el baño de la oficina. Secándose las manos con una toalla de papel. Mirándome con una intensidad que no era inocente. Enrique. ¿Estás bien? Pareces.
Lejos. Su preocupación era un anzuelo, mordí. Solo trabajo. Mentí. Pero él se acercó. Su aliento a chicle de menta. Si necesitas hablar. Yo. No terminé la frase, Tomás entró. Rompiendo el hechizo con un reunión en 5. Javier se fue. Pero su mirada se quedó clavada en mí como una interrogación muda. La familia. Meanwhile. Se cerraba como una trampa. Mi madre se recuperó lo suficiente para insistir en la cena de cumpleaños de Laura. ¿Trae a Marta? Enrique. O a quien sea. Laura me había cubierto hasta el límite, ahora me presionaba en privado, diles algo. O lo haré yo. El pánico me paralizaba. Imaginaba la escena, el comedor de mi infancia en Torrelavega. Con la mesa de roble y las servilletas bordadas. Mi madre dejando caer el tenedor. Mi tío farfullando sobre desviados. Pasé noches en vela. Caminando por el sardinero vacío. Donde las olas lamían la arena como lenguas acusadoras. Tomás lo notaba todo. Estás al límite. Dijo una noche en su piso en Puerto Chico. Un ático con vistas al Yate Club donde los ricos fingían no ver las grietas de sus vidas. Estábamos desnudos en su bañera. Agua caliente disipando el frío de marzo incipiente. Sal del closet con ellos. Yo te respaldo. Su confianza era un faro. Pero yo era el barco que se negaba a virar. No es tan simple. Tú lo hiciste y mira, divorcio. Hijos que te miran raro. Él se tensó. Saliendo del agua como un dios herido. No me arrepiento. Arrepentirse es morir vivo. El turning point llegó como un rayo en cielo despejado. Era un jueves de finales de marzo. El aire cargado de jazmín prematuro del jardín de Pereda. En la oficina. Una auditoría sorpresa del headquarter en Madrid. Tomás y yo trabajamos hasta las 11. Solos en el piso vacío. Corrigiendo discrepancias en pólizas de vida, irónico. Vidas aseguradas contra lo imprevisible. Javier se había ido temprano. Con una excusa de resfriado. Pero dejó su USB en mi escritorio. Al enchufarlo. No encontré informes. Sino carpetas con fotos, él en playas nudistas de Suances. Besando a un tipo con tatuajes. En bares de ambiente de Bilbao. Y luego. Un vídeo, Javier. ¿Ebrio? Hablando a la cámara. Enrique. Joder. Si supieras lo que siento. Pero él, el jefe, te mira como si fueras suyo. El mundo se detuvo. El USB cayó de mis manos. Rebotando en el suelo como un corazón expulsado. Tomás entró en ese momento. Con cafés en mano. ¿Qué pasa? Se lo mostré. El vídeo reproduciéndose en loop mudo. Su rostro palideció. Luego se endureció en ira. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Mentí, no lo sabía. Pero él vio la verdad en mis ojos. Mientes. Como siempre. La discusión estalló como una ola rompiendo, acusaciones volando, yo. Celoso de su pasado, él. Posesivo de nuestro presente. Esto nos destruye. Grité. Y él replicó, tú nos destruyes. Con tu cobardía. Salió dando un portazo. El eco reverberando en el vacío. Me quedé allí. Frente a la pantalla. El vídeo de Javier congelado en un beso.
Lágrimas ardientes cayeron, mezclándose con el sudor del pánico. Llamé a Tomás 1000 veces, silencio. Corrí a casa, tropezando en las aceras húmedas. El mar rugiendo su aprobación al caos. Me derrumbé en el suelo del baño. Vómito y sollozos. El cuerpo convulsionando como si me hubieran arrancado el alma. Horas después. En la cama. El shock me dejó entumecido, ni dolor, ni rabia. Solo un vacío helado. Como el viento del norte congelando el puerto. Al amanecer. El teléfono vibró, Laura. Mamá está mal otra vez. Ven ya. El destino se reía. Crue. Abril trajo lluvias persistentes. Del tipo que empapan hasta los huesos y convierten las calles de Santander en ríos de arrepentimientos. Corrí a Torrelavega. El peyot derrapando en curvas resbaladizas. El corazón latiéndome en la garganta. Mi madre yacía en la UCI. Oxígeno silbando como un lamento. Piel translúcida como papel de fumar. Laura me recibió en la sala de espera. Ojeras profundas. Abrazándome con fuerza de hermana que sabe demasiado. Neumonía doble. Los médicos dicen que es grave. Nos sentamos en sillas plásticas. El fluorescente zumbando como moscas en un cadáver. Enrique. Si algo pasa. Dile la verdad. Sus palabras eran un ultimátum disfrazado de súplica. Tomás no respondía, sus mensajes se acumulaban en el limbo digital. Confesiones mudas de amor y culpa. Javier. En la oficina, llamé a un compañero para cubrirme. Había pedido baja. Rumor de problemas personales. El triángulo se había roto, dejando astillas en mi carne. En el hospital. Entre visitas. Caminaba por los pasillos estériles. Recordando la noche del USB, el shock inicial. El vacío posterior. Me sentía como un barco varado en la playa de Mataleñas. Expuesto al juicio de las gaviotas. Mi madre empeoró esa noche. La trasladaron a cuidados intensivos, yo velé a su lado. Sosteniendo su mano arrugada. Contando historias falsas de mi vida feliz. Hijo. ¿Por qué tan solo? Murmuró en un lúcido intermedio. Ojos nublados clavados en los míos. El momento se presentó. Desnudo, dilo. Grita tu verdad. Pero las palabras se atoraron. Un nudo de espinas. Trabajo mucho. Mamá. Ella suspiró. Cerrando los ojos. Horas después. El pitido se aceleró, médicos corrieron. Laura sollozó en el pasillo. La estabilizaron. Pero el aviso era claro, el tiempo se agotaba. Regresé a Santander 2 días después. ¿Exhausto? Para una reunión obligatoria. La oficina era un mausoleo, Tomás en su despacho. Puerta abierta esta vez. Expresión de granito. No hablamos, intercambiamos carpetas como extraños. Javier reapareció al atardecer. Pálido. Con una sonrisa forzada. Enrique. Sobre el USB. Lo siento. Era una estupidez de borracho. Su disculpa era un puente tendido, la crucé a medias. No pasa nada. Mentí. Pero en sus ojos vi el mismo secreto herido. ¿Sabes lo de Tomás? Pregunté. Voz baja. Él asintió.
mordiéndose el labio. Y él sabe lo mío. Somos un lío. Esa noche, el clímax estalló no con gritos, sino con un susurro que lo cambió todo. Tomás me esperó en mi apartamento. Llave que yo le había dado en un arrebato de confianza. Estaba sentado en el sofá. Botella de brandy en mano. Ojos rojos de insomnio. No puedo más, dijo al verme. Esto nos está matando. Me senté frente a él. El aire cargado de yodo y derrota. Hablamos por horas, de amores pasados que dolían como heridas abiertas. De la presión de ser hombres en una tierra de machos de taberna. De cómo Javier era el catalizador de nuestra ruina. Te quiero, Enrique. Pero no así. A medias. Algo se rompió en mí. Un dique de años. Me levanté. Caminando al balcón. El mar negro extendiéndose como un lienzo en blanco. Entonces ayúdame a ser entero. Volví. Arrodillándome frente a él. No en sumisión, sino en rendición. Mañana se lo digo a mi familia. Todo. Sus ojos se abrieron. Sorpresa mezclada con alivio. Me besó. Lento. Profundo. Un beso que sabía a despedida y a promesa. Hicimos el amor de nuevo. Pero esta vez sin prisa. Explorando no solo cuerpos, sino almas magulladas. Susurré secretos en su oído, la primera vez que me masturbé pensando en un chico del instituto. El rechazo de un amante fugaz en Madrid. Él respondió con sus propios fantasmas, el matrimonio como cárcel dorada. La culpa de alejar a sus hijos. Al amanecer. No hubo euforia. Solo una calma frágil. Juntos. Murmuró. Y por primera vez lo creí. Pero el clímax no era solo nuestro, el teléfono sonó. Laura, mamá se ha estabilizado. Ven. Fui. Solo. El sol saliendo sobre el puente de la dehesa como un ojo acusador. En el hospital. Mi madre estaba sentada. Débil pero lúcida. Laura y yo flanqueándola. Como guardianes. Quiero hablaros. Dije. Voz temblorosa. Las palabras salieron en tropel, soy gay. Amo a un hombre. He mentido por miedo. Mi madre parpadeó. Procesando, lágrimas rodaron por sus mejillas. Hijo. ¿Por qué no antes? No hubo ira. Solo dolor compartido. Laura apretó mi mano, bienvenido. Pero el precio se cobraba ya, a Tomás. En la oficina. Enfrentó a Javier esa tarde. No más juegos. Le dijo. Y el chico renunció. Carta en mano. Huyendo a Barcelona con promesas de terapia. El rumor se extendió como niebla, el jefe es maricón. Clientes cancelaron pólizas, el headquarter murmuró despidos. Mayo desplegó sus velas verdes en los montes cántabros. Pero para nosotros era un mes de recuento de daños. Mi madre se recuperó lentamente. Visitas semanales a Torrelavega donde hablábamos en susurros de Tomás, tráelo un día. Quiero conocerlo. Su rosario olvidado en un cajón. Laura se convirtió en puente. Organizando cenas donde el amor se servía con fabada y risas nerviosas. Pero el alivio era agridulce, el rechazo vino de tíos lejanos. Llamadas cortantes de primos que no entendían.
Santander. Mi Santander. Me miró diferente, un vecino en el ascensor desviando la vista. Un cliente en la oficina soltando chistes sobre el jefe y su novio. Tomás pagó el precio más alto. El divorcio. Ya tenso. Se envenenó con acusaciones de su ex, siempre supe que eras así. Pero por los niños. Sus hijos. Confundidos. Preguntaban en visitas, papá. ¿Por qué no quieres a mamá? Él respondía con cuentos de barcos en el mar. Pero yo veía las noches en que se despertaba sudando. Huyendo de pesadillas de soledad. En la oficina. El headquarter lo ascendió a un puesto remoto en Bilbao, para refrescar perspectivas. Un exilio disfrazado de oportunidad. Me voy en junio. Me dijo una noche en la playa del Sardinero. Arena fría entre los dedos. Olas lamiendo nuestros pies. Pero no te dejo atrás. El nuestro no era un final de película. Con besos bajo fuegos artificiales del Día de la Hispanidad. Era real. Guy Gok, terapia conjunta en un centro de Santander. Donde desentrañábamos nudos de vergüenza, mudanzas parciales. Mi apartamento convirtiéndose en nuestro refugio con libros de Tomás amontonados junto a mis vinilos. Javier nos escribió una carta, siento el dolor causado. Encuentra tu paz. La quemamos en una barbacoa improvisada. Cenizas volando hacia el Cantábrico como absolución. La curación era lenta. Como el deshielo de la Saja. Yo encontré trabajo freelance en consultoría. Libertad para respirar sin paredes de cristal. Tomás. En Bilbao. Viajaba los fines de semana. Nuestro amor un puente sobre el Nervión. Hicimos amigos en el colectivo LGTB local, barbacoas en Liencres. Charlas sobre derechos que ya no eran abstractos. Mi madre. Sorprendentemente. Se unió a una procesión del orgullo en julio. Banderita arcoíris en mano. Susurrando, por ti. Hijo. Pero el precio perduraba, ecos de rechazo en llamadas no contestadas. La sombra de Javier en sueños esporádicos. Una noche de agosto. Sentados en el muelle de Raos. Pescando sardinas que no picaban. Tomás dijo, vale la pena. ¿Verdad? Asentí. Su cabeza en mi hombro. El mar susurrando secretos. Sí. Somos el faro. No la tormenta. Y así. En la ciudad que me vio romperme. Me rehice. No como héroe. Sino como hombre entero. Con cicatrices que brillan bajo el sol cántabro. ¿Era justo? ¿Valía el dolor? El mar no responde preguntas, solo lame las heridas. Una y otra vez. Hasta que sanan. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cerrarías la puerta? ¿O la dejarías abierta al viento?